En ese proceso vamos a ver justamente que Estados Unidos dice, bueno, estamos listos para hacer el salto imperial, vamos a definir esto en términos imperiales. Entonces, Estados Unidos tiene la atribución de intervenir dentro del espacio americano para garantizar sus intereses, ¿verdad? Y esto termina de definir un poco la doctrina Monroe. Y si bien es algo que a veces se le quiere restar importancia, porque es algo que dijeron dos presidentes en un espacio de 100 años, es evidentemente una política de Estado de gran alcance en Estados No, Unidos. claro. Muy bien, muchísimas gracias. Ya estamos acá en el último bloque del Observatorio Político y como todos ustedes saben, en el segundo bloque, los días martes, nosotros le dedicamos nuestro tiempo a la política internacional, a lo que es importante. Por ahí no es urgente, pero es importante porque son cosas que después nos afectan en nuestro día a día. Y como siempre, le doy la bienvenida a mi amigo y compañero Esteban Chereñuc. Ope, Chera, ¿cómo no me veo? ¿Cómo te va, Ezequiel? Un saludo para vos, para la audiencia y para los compañeros que están ahí detrás de cámaras. Bien, tranquilo, pa. Bueno, quería audiencia del Observatorio Político. Hoy vamos a estar hablando un poco el corolario Trump a la doctrina Monroe, ¿verdad? Para quienes no estén familiarizados, perdón, con la doctrina Monroe, lleva ese nombre precisamente por un expresidente de los Estados Unidos, pero hace 1823. 1823, 200 años atrás, ¿verdad? 200 años atrás, básicamente, sin ir en detalles, lo que decía la doctrina Monroe es, nosotros acá en América, y acá hay una cuestión semántica, los estadounidenses pues le dicen América a su país. Sí. Y cuando yo, mitad argentino, mitad paraguayo, Chera, paraguayo, escucha América, pues nosotros nos imaginamos todo el continente, toda la franja. Claro. Entonces arranca luego una jodita semántica ahí, pero bueno, dice James Monroe, dice América para los americanos. Lo que quiere decir es todo el continente americano para nosotros los estadounidenses. ¿En qué contexto enunciaba esto el presidente Monroe? En un contexto, reitero, 1823, no habían pasado ni 10 años, en algunos casos, poquitos años, de los procesos independentistas en Latinoamérica. Entonces, como una suerte de guiño medio altruista, si quiere llamarlo de una manera, el presidente de los Estados Unidos prohibida la injerencia de potencias europeas acá en este continente porque nosotros nos queremos asegurar ese continente. Obviamente, no hace falta ir contando todo lo que pasó después de 1823 para ver si fue un gesto altruista o fue un gesto para apropiarse de recursos o utilizar recursos de nosotros, los sudamericanos, centroamericanos, etcétera, etcétera, poner presidentes, sacar presidentes. O sea, claramente no fue un gesto altruista, ¿verdad? Y en este contexto que nosotros vinimos desarrollando ya casi durante todo este semestre, ¿verdad? Quienes nos han seguido saben un poco del estado de la situación, de la disputa geopolítica que se dan en estos tiempos que corren, en donde Estados Unidos, hoy bajo el mandato de Donald Trump, busca como que volver a poner un pie firme acá en la región. Es más, el documento de estrategia de defensa nacional que fue lanzado hace unos días, una semana más o menos ya, justamente decía, ok, Medio Oriente ya no es más algo que nos interese, por tal motivo, hoy nosotros tenemos que volver a pisar fuerte en América. No es casualidad que al gobierno de Javier Milei le haya dado 20 mil millones de dólares, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Rarísimo caso en donde un gobierno exitoso de libertad y demás cosas pide plata. Bueno, pero bueno, ¿quién soy yo para justificar y explicar eso? Pero, ¿qué hay con todo esto, mi estimado? Bueno, primero hay que empezar por las definiciones. Vamos a hablar un poco de qué es la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es una doctrina de Estado que desarrolló James Monroe en 1823, como vos dijiste, hace casi 200 años, que es ambigua en su descripción, pero básicamente lo que dice es que Estados Unidos se establece como una especie de garante
en contra de las intervenciones de las potencias europeas dentro de América. Hay dos ambigüedades acá, ¿verdad? Que son, ¿qué significa ser garante y qué significa América? ¿Verdad? Como vos mismos dijiste. ¿Verdad? ¿Por qué es importante esto que establece Monroe, que lo dice en un discurso oficial? Porque establece algo que ha sido llevado a cabo por todos los presidentes de Estados Unidos desde esa época, que es esta visión de que América, como continente, en realidad después se desambigua un poco eso, pero América como continente es un espacio, en principio, según esta idea original de la doctrina Monroe, defendido por los Estados Unidos de América de la intervención de las potencias extranjeras. Ahora, esto es ambiguo primero porque define América en un sentido de si son, no se entiende bien si son ellos nomás o si es todo el continente americano. Y lo segundo es que es ambiguo en los términos en los cuales plantea esa defensa. ¿Qué significa? ¿Qué implica todo eso? Uno tiene que entender que Estados Unidos en ese periodo de prácticamente todo el siglo XIX, si bien era una potencia económica como herencia de lo que fue el Imperio Británico, justamente, no era una potencia con gran capacidad imperial. Tuvo algunas intervenciones en el siglo XIX, sobre todo en Centroamérica, pero no fue una gran potencia regional como lo reconocimos en el siglo XX, por ejemplo. Claro, porque el gran salto de megapotencia, o sea, ya se viene como que acumulando eso mucho tiempo. De hecho, hay un gran salto en sus capacidades a partir de la Primera Guerra Mundial, pero a partir del 45, es más, si me pongo muy fino, a partir del 44, conferencia de Bretton Woods, en donde dicen ahí los muchachos de traje, dicen, el dólar va a ser la moneda global. Es como que en ese momento termina de cristalizar esa potencia y dice, somos una mega potencia, pero es cierto. Sí, por ejemplo, en Paraguay, lo que es cuando Estados Unidos empieza a tomar control efectivo de las relaciones internacionales de Paraguay, se empieza a dar después de la guerra del 47, cuando Estados Unidos apoya al bando ganador y se empieza a establecer como potencia extranjera que interviene en los asuntos de Paraguay. Me permití agregar algo, por ejemplo, en ese sentido. Mira, doy un ejemplo concreto en el año, no te recuerdo si el 56 o 58, por ahí, ¿verdad? En el Ministerio del Interior se instala una oficina que se llama la Oficina de Asuntos Técnicos, la técnica, dicen los libros, ¿verdad? Uh-huh. Que estaba al frente Robert K. Fierry, que era un militar estadounidense que vino a hacer oficina a Asunción. Sí. O sea, no es un delirio. Y después vamos a contar cositas más actuales, ¿verdad? No es un delirio, no es nada que está imaginado, nada, sino que son cuestiones concretas, ¿verdad? El tipo claramente no vino de vacaciones, vino a configurar lo que fue posteriormente el aparato represor del electronismo, que es lo que en cierta manera un poco nos condena a esta realidad que hoy vive el país. Sí, totalmente. Y justamente para hacer un poco esa línea de tiempo histórica, Estados Unidos emerge como potencia económica industrial, no todavía como potencia imperial a principios del siglo XIX, justamente cuando se empieza a desmoronar el Imperio Español. Claro. Entonces el Imperio Español empieza a caer acá. Prácticamente todo el siglo XIX hay una tensión palpitante entre lo que son los proyectos nacionales en Latinoamérica y los intereses, primero de los españoles que estaban acá y segundo del Imperio Británico que estaba en su apogeo en esa época, que influyó económicamente de manera muy fuerte en Latinoamérica en general. Eso fue más o menos durante todo el siglo XIX, en el cual Estados Unidos, como tenía se independizó del Imperio Británico y tenía esa herencia industrial del Imperio Británico, mucho más desarrollada que lo que había en el lado español de América, termina empezando un proceso de acumulación, termina empezando a desarrollar capacidades militares, se expande territorialmente, ocurre lo que es la conquista de los territorios indígenas hacia el oeste, uh-huh. Las famosas guerras contra los indígenas americanos,
El famoso, es lo que en película nosotros vemos como el Far West. Sí, el oeste. El oeste, el viejo oeste. Que fue un proceso de colonización del oeste americano que era territorio meramente indígena hasta bien avanzado el siglo XIX. Y después lo que termina pasando con ese proceso de acumulación es que empieza a tener Estados Unidos empieza a conformarse como potencia imperial. Y es ahí donde aparece el corolario. ¿Qué es un corolario? Un corolario, perdón, es algo que se agrega a una tesis, a una idea para expandir un poco sus posibilidades. Entonces, Teddy Roosevelt, que fue presidente de Estados Unidos en 2 ocasiones, en 1904 hace un corolario a la doctrina Monroe y desambigua un poco qué significa la protección, entre comillas, de América de las potencias extranjeras. Y Teddy Roosevelt lo que plantea es que Estados Unidos, como potencia y para proteger sus intereses, tiene la atribución de intervenir dentro del espacio americano. Entonces, claro, bueno, acá bueno, este es el delirio que tienen estos muchachos. Lo que ellos le llaman padres fundadores, pues gente expulsada de Inglaterra, que ya eran los medio loquitos, digamos todo, ¿verdad? Ya loquitos de 1600 y pico. Ellos dicen, nosotros acá llegamos esta es la tierra prometida y el mundo nos pertenece. Entonces, para que sepan nomás, ellos hasta el día de hoy, cuando digo ellos me refiero al gobierno de los Estados Unidos, hasta el día de hoy ellos se manejan con la lógica, con una suerte de mandato divino, yo soy superior y todos ustedes tienen que estar sumisos ante mí, ¿verdad? Entonces, es ¿sabe por qué digo esto? Muchas veces pues escucho gente que por ahí se fue 1 o 2 veces a Estados Unidos a turistear y cree que es tan yankee como los otros, ¿verdad? Yo también me fui a Estados Unidos, turisteé, laburé, me quedé en hoteles 5 estrellas, estuve en todo en Estados Unidos. Y siempre nosotros vamos a ser gente segunda para ello. Entonces no hay ni siquiera que barajar la posibilidad de escuchar la otra campana, porque para escuchar la otra campana, pues la otra campana tiene que ser racional. Claro. El hecho de que ellos partan luego de una cuestión divina, de que son superiores y todo el resto es inferior a ellos, pues ya carece de racionalidad, entonces no conviene escuchar esto, ¿verdad? Te digo nomás, permitime agregar algo ahí, mi estimado. Monroe fue presidente hasta 1825. En 1826 hay que recordar que Simón Bolívar, libertador de América, convoca una mega conferencia, creo que en Panamá, que él le pertenecía a Colombia, a la Gran Colombia en ese momento, para generar la unidad de los estados hispanoamericanos. Todos los que descendemos de la España católica, que hablamos español, etcétera, etcétera. La idea era esa gran patria latinoamericana. Sí. Ahí diría, bueno, el protector, o sea, si vos sos un papá, ponele, vos sos un papá, vos lo primero que vas a decir, o sea, mi papá me siempre dice, los hermanos unidos, ahora eso es lo que siempre escuchamos, hay que unirse entre los hermanos, etcétera, etcétera. ¿Qué hacen los Estados Unidos? Boicotean esa conferencia para que no se dé la unidad latinoamericana. Eso fue a menos de 1 año. No, fue a 3 años de que se inicie esta historia de la doctrina Monroe. Sí. ¿Verdad? Para poner nomás y para ilustrar que desde el vamos fue una cuestión de sumisión y no de protección. Claro, porque la doctrina Monroe parte de una concepción en donde los Estados Unidos se ven como la potencia dominante de la región. Entonces, en un contexto en donde empiezan a surgir todas estas repúblicas independientes y donde hay un conflicto civil a gran escala, Estados Unidos, que primero está más desarrollado que el resto porque por herencia industrial del Imperio Británico, en contraposición con el Imperio Español, que tenía otra dinámica económica, y también por haberse independizado antes de la metrópoli. Recordemos que la independencia de Estados Unidos es 1770 y algo, ¿verdad? Como comparado con la independencia de Paraguay, son 40 años antes. Sí, 40 años antes más o menos. ¿Verdad? Y la independencia de Paraguay es temprana con respecto a las otras independencias regionales. Así mismo. ¿Verdad? Entonces, es un tema en donde ellos tienen una ventaja con respecto a las otras repúblicas y se plantean como un actor, como una potencia dominante a nivel regional desde el principio. Como dijimos, a ellos les lleva prácticamente todo el siglo XIX desarrollar las facultades para hacer eso. Uno dice,
bueno, en la doctrina Monroe está fijada que las potencias extranjeras no tienen intervención. Las potencias europeas siguieron interviniendo en Latinoamérica. Efectivamente, Estados Unidos no tuvo durante mucho tiempo gran capacidad para evitar eso. Bueno, a ver, la guerra de la Triple Alianza, por ejemplo. Claro, que hay influencias directas y que es 1865. Claro. Bastante avanzado en el tiempo. O sea, Estados Unidos tarda ese tiempo bastante grande en afianzarse como potencia, pero desde el primer momento tiene esta visión de juego geopolítico para establecerse como el dominante de América, ¿verdad? ¿Qué hace Roosevelt en 1904, casi 80 años después de eso? Define la doctrina Monroe, dice, bueno, ya estamos preparados para hacer una expansión imperial, que justamente ahí en el proceso donde inicia, después vamos a ver la Primera Guerra Mundial, donde se establece Estados Unidos como potencia dominante a nivel mundial. En ese proceso vamos a ver justamente que Estados Unidos dice, bueno, estamos listos para hacer el salto imperial, vamos a definir esto en términos imperiales. Entonces, Estados Unidos tiene la atribución de intervenir dentro del espacio americano para garantizar sus intereses, ¿verdad? Y esto termina de definir un poco la doctrina Monroe. Y si bien es algo que a veces se le quiere restar importancia, porque es algo que dijeron dos presidentes en un espacio de 100 años, es evidentemente una política de Estado de gran alcance en Estados Unidos. No, claro, y mira, ojalá nosotros tuviésemos política de ese alcance, ¿verdad? De cosas que le beneficien a la gente, ¿verdad? Y no seamos así pequeños espacios en la historia de 2, 3 años que se hizo algo bien. No, realmente, viéndolo desde el punto de vista político, hay que cumplir. Por eso nosotros hablamos tanto de los planes quinquenales de China justamente ese año. Claro. Justamente resaltamos que un país tenga una política de Estado que se prolongue por tanto tiempo. Ahora, el problema es que nosotros somos los que pagamos la fiesta. Viste que ahora se usa mucho en Argentina, estamos pagando la fiesta. Bueno, nosotros pagamos la fiesta, por ejemplo, los data centers y demás cosas, ya vamos a tocar un poquito en unos minutos, ¿verdad? Pero esos son los intereses de los Estados Unidos. El acceso a recursos que inicialmente son nuestros y después van avanzando, hace algún negocio y te dice, tenés que pagar ahora por esto. Claro, exactamente. Y sobre todo los intereses geopolíticos de Latinoamérica, que durante mucho tiempo estuvieron supeditados y siguen estando hoy en día lastimosamente supeditados a los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Ahora, ¿por qué hablamos del corolario Trump a la doctrina Monroe? Porque Trump en este estilo político que hemos hablado mucho de él, de esta megalomanía, de este histrionismo político que él tiene, él plantea en este documento que es el nombre exacto no recuerdo, pero es básicamente un plan de seguridad nacional para el 2025, ¿verdad? En donde él plantea desde una posición extraña, muchos analizan que es desde una posición de debilidad en donde dice, bueno, ya no puedo agarrar todo el mundo, voy a agarrar América nomás, voy a decir, bueno, ¿qué pasa? Porque en este punto habla de todo el mundo en realidad, pero no le menciona a China, por ejemplo, que es el gran contrincante geopolítico. Dice que, bueno, Medio Oriente es algo que tienen que resolver ellos nomás, no vamos a meternos más, por lo menos es lo que dice, ¿verdad? Dice, Europa está ahí, hace una crítica hacia Europa desde esa visión que tiene él esa visión rara que tiene la derecha en los países centrales de que el gran problema es la inmigración ilegal y que esto no es nomás una consecuencia de otra cosa. Cosas raras de ellos. Virezas. Podemos discutirlo siempre. Podemos hablar sobre inmigración en algún momento, pero es básicamente un hombre de paja que ellos se inventan. Y después tenemos y en todo este documento él hace dentro de ese estilo que mencionamos que él tiene, él hace esta intervención donde dice, queremos añadir un corolario Trump a la doctrina Monroe, en referencia clara a lo que fue el corolario Roosevelt. Entonces, ¿qué hace Trump? ¿Qué dice Trump? Nosotros
tenemos el deber de velar por la soberanía y por la integridad de nuestros compatriotas, refiriéndose a los estadounidenses, en este hemisferio. ¿Qué quiere decir? Ellos velan por los intereses estadounidenses, pero se ponen como hegemonía regional. Es decir, Estados Unidos controla este sector. No me toquen este sector. Claro, y acá, remarquemos otra vez. Vayamos al documento, gente, todos, creo que tenemos todo acceso a Google, ChatGPT, etcétera, etcétera, etcétera. Es un documento que habla de nosotros tenemos que proteger los intereses de los norteamericanos, pero toda esta región nos pertenece a nosotros también y el acceso a sus recursos, cadenas comerciales y demás cosas. Entonces mi querido compatriota, te están diciendo, guacho, te vamos a despellejar todo. ¿Por qué? Porque si yo necesito chuparte todo el agua del acuífero guaraní para que un personaje que se come 4 McDonald's al día y pesa 320 kilos tenga agua, lo van a hacer. Claro, totalmente. Lo van sin ninguna duda. Es que explícitamente, por ejemplo, en el documento habla del control de los territorios marítimos en clara referencia a lo que está pasando con Venezuela, que están invadiendo aguas territoriales venezolanas. Claro. ¿Verdad? O el control del Canal de Panamá, que es un territorio panameño que en realidad lo domina Estados Unidos. Claro, bueno, hay un par de cosas. Panamá fue parte de Colombia hasta apenas entrado el siglo XX, cuando en ese proceso de ampliar vías comerciales y más cosas, los estadounidenses se encuentran con la negativa de Colombia de ceder esa zona para hacer un canal. Dice, bueno, vamos a independizar porque hay que ser libre. Y te puedo hacer el cuento. Eso sí. Fueron esta movida de la generación Z y no sé qué duró lo que dura un pedo en una canasta, ¿verdad? Las revoluciones de colores, ¿verdad? Promovidas por potencias para cambiar. ¿Para qué? Esa es la pregunta, ¿verdad? Sí, mira, mencionabas Colombia, ¿qué más dijiste? Bueno, Venezuela. También la situación en Venezuela, a ver, chicos, reitero, ustedes tienen que saber, mi estimado público, todo lo que nosotros decimos es verificable. Todo lo que nosotros decimos es verificable, ¿verdad? Entonces, si ustedes dicen, esto dos gordos están diciendo los chicos, ¿verdad? Nos va a pasar en Venezuela en esto. ¿Por qué? Porque Trump es un tipo que se dedicó a hablar pavada y a mentir todo el tiempo. ¿Hace cuánto dijo, le doy 12 días a Rusia y todos se le cagaron de la risa? ¿Hace cuánto? ¿Hace 4 meses? ¿3 meses? Sí. Yo no me acuerdo más ya. Todo dijo a China también, cuando así China, hoy se termina, no sé qué. Volvió arrastrado Donald Trump, como dirían ahí los mayamenses, ¿verdad? Volvió arrastrado a negociar con China, ¿verdad? Entonces, sí, coincido contigo, mi compañero Esteban Chelañuc, lo hacen en una posición de debilidad. ¿Por qué? Lo que menciona el mismo documento. China, ellos te hablan de potencias, injerencias extranjeras y demás cosas que por ahí en el siglo XIX se ajustaba a la verdad. Sí, porque Estados Unidos no era la potencia. Porque Estados Unidos no era la potencia y la verdad la milanesa es que, es más, te voy a decir algo, hoy, 9 de diciembre, se cumplen 201 años de la última gran batalla que se da por el proceso de independencia de Latinoamérica. El centro de los españoles acá en América era Perú y la última batalla fue el 9 de diciembre de 1824 en Ayacucho, Perú. Sí. Sí, en ese momento era justificado. Tenían los ingleses que habían invadido un par de veces Buenos Aires, los españoles batallando por todos lados. Pero hoy nadie se ve forzado. China no te pone una base militar en tu costa para decir, vamos a hacer negocios, ¿verdad? Claro. O sea, China puso $60 mil millones para abrir el puerto más grande de Sudamérica, por lo menos, en costas del Pacífico del Perú, claro, para ampliar sus redes comerciales, así como los estadounidenses también quebraron un país, inventaron un país falso como Panamá, ¿verdad? Perdón si alguien se ofende, pero fue una invención para hacerse un canal, para ampliar sus redes comerciales. Entonces, o jugamos con la misma vara, o ¿qué hacemos? Claro, exactamente. Y justamente tiene que ver un poco con todo esto que venimos ya analizando de una especie de repliegue, un doble juego, porque es un repliegue a nivel global de Estados Unidos, en el sentido de que Estados Unidos ya no tiene una capacidad suficiente para imponer sus intereses sobre el mundo de la manera que lo hacía en los últimos 20 años, por lo menos. Por una cuestión de caída económica. Por una cuestión de caída económica, por una cuestión de sostenibilidad de su proyecto político y
y por una cuestión de emergencia de potencias en el resto del mundo también, ¿verdad? En todos estos escenarios hay potencias regionales muy bien establecidas. Coincido, estoy buscando nomás acá un dato porque te quería aportar en ese sentido. Hablaste de los últimos 20 años y estoy nomás buscando acá el dato, bueno, estoy encontrando, pero le estaba leyendo a Ji Fu Lin, que es un economista que es asesor, ¿verdad? Ahí del Partido Comunista de China, ¿verdad? Que él dice, la burbuja de la inteligencia artificial puede estallar en este próximo periodo del plan quinquenal que inicia el año que viene en China, ¿verdad? Y dice, vos mencionaste 20 años, justamente él dice, desde la crisis financiera del 2008 los países desarrollados han vivido 2 décadas perdidas, ¿verdad? A ver, estoy nomás buscando el dato, pero te menciono más. Acá está. Mira, según datos del Banco Mundial, entre 1960 y 2008, Estados Unidos registró una tasa media de crecimiento anual del Producto Interno Bruto del 3,3%. Sin embargo, entre 2008 y 2024, esta tasa se redujo al 2,1%, lo que supone una disminución de aproximadamente un tercio. Con respecto a la zona del euro, el crecimiento medio anual entre 1960 al 2008 pasó de 3,1% en ese periodo, similar a Estados Unidos, a 1,1% entre 2008 y 2024. O sea, hubo un decrecimiento económico muy importante de parte de los dos centros de poder, tanto económico como militar, político, etcétera, del mundo, en detrimento del crecimiento de China. Claro, exactamente. Y es esa configuración que se fue armando lo que permite este escenario de ahora. Vos decís, hay potencias regionales en todos esos espacios. Por ejemplo, en Asia tenés la potencia de China, ¿verdad? En el lejano oriente al menos. En Medio Oriente tenés ciertas potencias que se van estableciendo cada vez con más fuerza, por ejemplo, Turquía, que es un país que regionalmente tiene una gran influencia ya ahora. Tenés el caso de Israel, tenés el caso de Arabia Saudí, de los Emiratos Árabes. Después tenés Europa, que si bien está en decadencia, todavía es un territorio pacificado al menos, ¿verdad? Tenés en lo que es el espacio del este de Europa y de Asia Central, que es Rusia, que con Putin ha tenido un proceso de estabilización después de lo que fue la crisis de la salida de la disolución de la URSS, de la Unión Soviética. Y tenés acá, por ejemplo, en América, potencias que se van consolidando también regionalmente. Uno puede ver el caso de Brasil, uno puede ver el caso de México, el caso mismo de Venezuela como potencia militar y geopolítica es un caso para los términos de Latinoamérica, en donde estamos acostumbrados a niveles de debilidad estatal muy importantes, es un caso fuerte de una potencia a nivel regional. Entonces tenés toda esta mirada de potencias regionales que también le hacen contrapeso al poder de Estados Unidos en todos lados, sumado a la caída efectiva de la potencia económica de Estados Unidos, tenés este nuevo escenario en donde Estados Unidos está en ese juego de repliegue en la realidad, pero con un Trump que trata de avanzar en lo discursivo, trata de avanzar en lo simbólico, trata de avanzar en lo diplomático, en cierto nivel de agresividad militar también. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que son muy ratas. Ahí el gobierno ya no quiere poner la plata. Pues ellos dicen China, sí, China, sí, pero boludo, China pone la plata. Los otros son unos ratas que vienen, te quieren apuntar un arma y vos tenés que ceder o por mandato divino. Claro, juega con una lógica que ya, con la que ha jugado y que le ha sido exitosa mucho tiempo, que es la lógica de la intervención militar, de la intervención política, ¿cómo es? De hacer este juego diplomático de, bueno, yo soy la hegemonía y yo marco las líneas, ¿verdad? En contraposición al juego que están jugando China y otros países, de decir, bueno, vamos a ver los beneficios económicos que te puede traer jugar conmigo. Entonces, va un poco por ese lado ese proceso. Y trayendo un poco todo esto que estuvimos hablando estos últimos 20 y pico minutos, ¿cómo se traduce esto en Paraguay en términos actuales? ¿Habrán visto noticias, etcétera, etcétera? No, igual no solo en Paraguay, también en Argentina, hay un caso en Brasil y demás. El caso de los data centers, ¿verdad? Nosotros cuando hablamos
y decimos, voy a guardar mi foto en la nube. La verdad es que esto es una metáfora casi religiosa para decir que está en la nube cuando realmente son máquinas incrustadas en el suelo nomás. Acá el amigo Esteban Chirañú no me acaba de mentir. Sí, Esa es la nube, algo incrustado en el suelo, ¿verdad? Que son máquinas, ¿verdad? Pero estos centros de datos sirven para alimentar todo lo que implica la inteligencia artificial, ¿verdad? que la inteligencia artificial, por si alguien no sabía, es un gran consumidor de recursos energéticos y materiales. Ahí está, ahí me diste pie, mi amigo Esteban Cheraño. Estuve teniendo distintas discusiones en lo que fue este fin de largo. Y los perros pues, tienen una idea muy vaga de inversión igual a desarrollo. Bueno, yo necesito que me expliques cómo se traduce eso. Yo hice una crítica a la instalación de data centers acá en Paraguay. ¿Por qué? Porque consume muchísima energía eléctrica y consume muchísima agua. Y nosotros, y no hace falta que yo esté contando esto porque lo sufrimos todos, llega el verano, ¡ting! El corte de luz, ¡ting! El corte de luz, ¡ting! El corte de luz. Uy, no hay agua. Es más, hasta la propia ANE luego le cortó la otra vez el servicio a la SAP. O sea, a ese nivel estamos. ¿Qué carajo vamos a hacer nosotros si se nos instala un data center? No me vengan con explicaciones técnicas tratando de que va a quedar tal cosa, no sé qué. Espera, vamos por lo básico. Empecemos a caminar, empecemos a batear primero. ¿Cómo digo yo voy a hablar de que algo es beneficioso para mí, para mi país, si el primer efecto es que se te corte más la energía eléctrica, tengas menos acceso al agua? No me crean, gente, googleen. Hay artículos, por ejemplo, una de las radios nacionales públicas de los Estados Unidos, donde una persona, creo que en el estado de Utah, decía, las facturas de luces incrementan hasta 267%. Reitero, hasta 267% para las personas. Para las personas, claro, obvio. Vos pensás que el multimillonario que va a instalar una data center va a pagar más luz, ni en pedo. Van a decir que pagan los boludos. Esto es Paraguay, que nos regalan el territorio y encima creen que nosotros generamos desarrollo. Eso deben decir, ¿verdad? Hasta 267% incrementa. Entonces, vamos a hacer un ejercicio simple. Van a agarrar su factura a la ANDE y el monto que la van a multiplicar por 0.267 y viene el número, chicos. Y ahí por 2.67. 2.67, perdón. Y ahí van a ver cuánto les puede llegar a costar una factura. No puede ser 110% también, estamos perfectos. Puede ser 108, 125, lo que sea. Pero los datos son los datos, chicos. Entonces estamos hablando de que hoy los Estados Unidos, y no lo digo yo, reitero, pueden googlearlo, porque son informes económicos de ellos, ¿verdad? El primer semestre de este año de los Estados Unidos fue sostenido puramente por la burbuja financiera de la inteligencia artificial. Para que esta burbuja siga creciendo, ellos necesitan ¿qué cosa? Necesitan instalar estos centros de datos, estos data centers. Obvio, acá, viste que todos los perros hablan la semana que viene populismo, Peña, porque puso un feriado. Bueno, yo le decía algo a mi querida audiencia. Me imagino ustedes van a calificar con la misma vara de populista a Donald Trump que dice, yo voy a hacer que le cueste más la energía eléctrica a los sudamericanos que a mis propios electores, ¿verdad? Digo, ya que tanto les molesta el populismo, nosotros que acá somos re duros entre nosotros, pero viene otro nos quiere mojar la oreja y somos re buenos. Claro. Entonces yo pongo este tema sobre la mesa, acá el amigo seguramente va a poder detallar un poco más, pero estamos hablando de que en este momento los Estados Unidos están tratando de instalar estos centros de datos a lo largo y ancho de Sudamérica. ¿Para qué? Para sostener su economía artificialmente. Sí, porque ¿de qué hablamos cuando hablamos de la burbuja financiera de la IA? Que básicamente el modelo de negocios de la IA todavía no está justificando en términos de ganancia, todavía no está justificando el nivel de inversión que requiere. Eso es cierto, eso es algo comprobable por informes económicos. ¿Y cómo se está sosteniendo eso? Básicamente se está sosteniendo en base a un grupo de empresas, de mega empresas que no pasan de 20 empresas, que se van contratando entre ellas y haciendo acuerdos entre ellas y pasando dinero y recursos de un lado a otro para mover la economía y para generar estos incentivos de inversión. O sea, generan esos números artificiales de que claro, acá hay una economía que se mueve
e incentivan a que venga inversión para alimentar esa burbuja justamente que vamos a ver si en algún momento el nivel de ganancia de ese modelo de negocios termina compensando la gran inversión que requiere, ¿verdad? Bueno, Y otra cosa es cómo esto termina atentando contra la soberanía de distintos países. Acá en Paraguay, por ejemplo, hay un claro tema de soberanía energética al respecto, que tiene que ver con que nosotros no tenemos una disponibilidad o sea, nosotros tenemos una disponibilidad de energía, pero no es una disponibilidad de energía infinita. Y sobre todo, estos data centers lo que hacen son consumir cantidades ingentes de esa energía, cantidades ingentes de agua. puedo ahí, Sí, ahí aportarte datos. Mira, para el 2035 se proyecta que los centros de datos van a consumir 1.600 teravatios hora. Esto significa que será un consumo de energía que solo va por detrás de China, Estados Unidos y la India. O sea, hoy, si estos centros de datos llegan a proliferar así como se empiezan a dictar de los Estados Unidos, vamos a prepararnos a volver. ¿Vos te acordás de ese? ¿A vos no te decía eso tu abuela? Eso, sí, a las 8 de la noche se cortaba la luz. sí. Ahora, bueno, a ese vamos a volver. Y ahí vamos a entrar todito en otro culo. Que de hecho... Vamos, déjame decir esto, mi amigo tiene, ahí vamos a entrar todito en otro culo. Perdón por la palabra, ¿verdad? Pero me tomo el atrevimiento de decirlo de esta manera, porque yo por lo menos, yo no tengo ganas, boludo, de que se me corte la electricidad en el verano y no tener agua para que 5 gordos multimillonarios de traje sentados en una oficina en un penthouse en Nueva York ganen más plata. Discúlpeme, pero uno tiene que cuidar primero su país, su negocio. Y no claro, sus propios intereses. Claro, porque los perros, yo les llevo mucho acá, diciendo acá, comentando acá desde, o sea, no sé que sean media inversora acá en Encarnación, diciendo, no, pero tal beneficio, tal cosa, qué puta los muchachos como son putos culos que no. Sí, es que es una cuestión rara que tiene que ver un poco con cómo fluye este discurso neoliberal que plantea que la inversión extranjera es una especie de mantra que salva todo. Claro. La inversión extranjera es algo que tiene que tener un sentido de desarrollo, si no, no sirve, ¿verdad? Y sobre todo este tipo de modelos donde tenés un riesgo clave, que es básicamente, que es un riesgo clave porque está ocurriendo en los países y en las regiones donde se está implementando, que es este riesgo de, bueno, este sistema tiene que estar alimentado todo el tiempo y para que nuestra infraestructura actual lo soporte, necesitamos cortarle la energía a la gente durante un par de horas al día. Sí. ¿Verdad? Que es algo que ya está pasando. Entonces, tenés esta promesa de inversión que va en detrimento directo de tus propios beneficios, Sí. para la generación de algunos puestos especializados que probablemente terminen siendo absorbidos por técnicos de otras regiones nomás también. O sea, porque estos data centers también se manejan con niveles profesionales que nosotros no hemos desarrollado todavía y esta inversión en data centers no viene con un proyecto adjunto de vamos a formar técnicos para incorporarlos a eso. Quiere decir que van a venir técnicos extranjeros muy probablemente a trabajar en eso y van a generar algunos puestos de trabajo locales, pero no demasiado. Entonces, se llevan electricidad gratis o a bajo costo. Se llevan agua a bajo costo. Se llevan territorio a bajo costo. La tierra es un bien caro. Sí. Se llevan tierra a bajo costo. Pagan pocos impuestos. Pagan pocos impuestos. Se llevan las ganancias al exterior porque son empresas extranjeras, ¿verdad? No es un circular económico que vuelve a la economía paraguaya. Claro, usted piensa que el dueño multimillonario de un data center vaya a comprar la despensa a su barrio. Ni va al súper seguro. Pero ponerle que vaya a comprar a la despensa de su barrio. Su barrio es en New Jersey, no es en New Jersey. No es en Asunción, no es en Encarnación, no es en Ciudad del Este. Claro. Y tenés todos estos factores y encima tu servicio público y tu infraestructura pública se va a resentir para darle soporte a eso. No le veo el negocio por ningún lado, la verdad. Mira, claro, ahí está, porque claro, la gente te dice, no, vamos a generar trabajo, pero ¿sabes que me parece muy de postura de arrastrado? Realmente a mí me cuesta fumarla a la gente así. Decir, no, pero van a generar un puestito mantenimiento. Sí, espectacular. Se va a cortar la luz
el heladero que venía trabajando hace 30 años ahí, que es su país encima, probablemente empiece a perder su producción. Qué sé yo, acá medio de comunicación, por ejemplo, va a tener cortes, se te va a fundir tu equipo, nosotros sabemos, los paraguayos sabemos lo que es que se te funda un electrodoméstico, equipo por corte de luz, y si vos estás promoviendo un proyecto económico de estas magnitudes que va a profundizar ese problema, que todos sabemos que es un problema, pero vos decís no, porque la inversión en tal cosa, mi hermano, hacer una lobotomía se te ve, porque la verdad que no tiene sentido, no tiene sentido Claro, defender esto. Mira, permitime compartir. o sea, lo que venden esos servicios son servicios para el mercado global, ni siquiera es algo que se inserta en la economía paraguaya. Claro. Usa el Paraguay como una extracción de recursos, es extractivismo puro, porque no es algo que se inserta en la economía paraguaya, como por ejemplo te puede venir una fábrica de algo, a ver, si que va a tanto, producir para Paraguay algo que se vende acá. No, va a producir algo que se vende en todo el mundo y te va a usar a vos de una te va a usar una el mera forro. de mina, No, te va a usar una el mina forro. de recursos, básicamente. Bueno, vos sos bastante educado, mi amigo Tencher Añuk, por eso vos estás acá conmigo, alguien que tiene ese contrapeso, pero no van a usar el forro, ¿verdad? Pero mientras te sigo aportando datos, ¿verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, hoy los data centers demandan el 8.9% de la producción de energía eléctrica para el 2028, esperan que llegue a 12%. Y eso, reitero, si no les interesa la propia gente que les vota allá, ¿qué mierda le va a interesar lo que pensemos nosotros? Claro. Un carajo le va a interesar si a mi capé del fútbol se le corta la luz. Va a decir, bueno, chupa un huevo, ¿verdad? O sea, yo quiero poner esto sobre la mesa, carajo. Pues yo no quiero llegar a ese estado donde tengamos que estar racionando energía eléctrica, agua, y después encima vengan a pontificar sobre teoría, oferta, demanda en un país lleno de producción de energía eléctrica, lleno de agua. No vamos a tener, ¿verdad? Y vamos a seguir con los pontificadores de la teoría mainstream económica. Y vamos a seguir diciendo que somos una potencia emergente, claro, y cosas por el estilo, cuando cada vez tenemos peores condiciones objetivas. Y ya, la cuestión es demasiado simple. Hoy hablamos de la migración. La migración sí que es algo totalmente inherente al ser humano, y si hay algo que hicimos durante toda nuestra historia de los humanos. Por eso América se pobló con gente cruzando un estrecho congelado, bajando, caminando miles y miles de kilómetros, que cuando vivimos mal, nos vamos a la mierda. Sí, nos vamos a la mierda, dejamos de tener hijos, y que más o menos es lo que está pasando acá y en gran parte claro, sobre todo el tema de la migración, que hablábamos de eso, de que para estos neoconservadurismos de los países centrales, la inmigración se presenta como el gran problema, cuando no deja de ser, esa inmigración ilegal masiva no deja de ser un síntoma de básicamente centralización de la economía en distintos polos a nivel global, empobrecimiento y catástrofe en términos de paz y de estabilidad en distintos lugares del mundo, que mueven una cantidad de gente que dice, bueno, estoy viviendo mal, estoy en un entorno de guerra, de pobreza, de hambre, voy a tratar de invertir mis recursos en mudarme hacia un lugar donde tenga más posibilidades. Eso es básicamente, y es un síntoma de algo que viene de antes, que es una desigualdad económica brutal y creciente, sobre todo en el espacio occidental, ¿verdad? Entre las potencias centrales, Estados Unidos, Europa, y el resto del mundo. Y si no me creen que estamos condenados por ello a hacer trabajo de segunda, además, a los que trabajan para el extranjero y demás cosas, vean si pueden encontrar las mismas ofertas laborales en Estados Unidos. Pónganse un VPN y pónganse un poco en Estados Unidos, van a ver la cantidad de cosas que le aparecen, para ver que hasta en ese sentido nos discriminan. Mira, mencionaba lo de la inmigración. Yo tengo una explicación muy sencilla para esto. Mira, vos sos un tipo que todos los días cocinás la cena. Y después un día decís, boludo, me cansé de cocinar la cena, voy a empezar a pedir delivery. Sí. ¿Te cuesta más caro o más barato? Más caro, obviamente. Bueno, más caro. Eso es lo que dejó de hacer Occidente. Dejó de trabajar, dejó de producir. Llevaron toda la fábrica en China para hacer esta parte del mundo que pide delivery, ¿verdad? Entonces vos decís, la puta, está caro todo, y yo encima ya dejé de cocinar adentro, ya pido afuera. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que bajar costos. Sí. ¿Cuál es mejor? ¿Qué hacen? Mira un poco esta gente, estos que vienen inmigrantes, que vienen desesperados acá, ellos van a trabajar por menos. Sí. Ellos van a trabajar por menos. Entonces, ¿quién es el que gana?
gana el multimillonario. Es el que se beneficia de la migración porque hay gente que llega desesperada a trabajar por menos de lo que trabajaría un nacional. Ahora, no podemos comer la curva, yo Moriajú y vos Moriajú, nos vamos a pelear entre nosotros cuando el otro está dando guita contra nuestra. Claro. Porque eso es la inmigración en términos muy sencillos y muy rápidos. La inmigración le beneficia a las mega grandes corporaciones que tienen los países centrales, que les permite tener mano de obra barata que si hubiese sido un español en España o un francés en Francia, probablemente no hubiese aceptado trabajar por eso. Entonces, para ver quién es el que causa, hay que ver quién le beneficia nomás. Claro. Hay que hacer un poquito de razonamiento. Y ahora empezás a tener otro fenómeno que es una especie de migración a la inversa, ¿verdad? Que es un fenómeno que se está masificando en Paraguay también, claro, que es sectores de países de primer mundo que son de clase media profesional o de clase media comerciante o media alta, que dicen, bueno, la vida se me está encareciendo en Estados Unidos, en Alemania, en Rusia, no sé de dónde sea, la vida se me está encareciendo acá, pero yo tengo capacidad de generar prácticamente los mismos ingresos desde otro lugar que me sea más barato para vivir. Y se generan estas oleadas migratorias en sentido contrario que terminan encareciendo un montón de cosas, encareciendo servicios, encareciendo tierra, encareciendo vivienda en países que ya están en una situación de pobreza. Entonces puede venir alguien de un país, de una potencia central, que tiene capacidad de trabajar sin necesidad de estar ahí, generar los mismos ingresos. Viene a Paraguay y dice, bueno, acá puedo vivir bien, invirtiendo mucho menos en vivir bien, pero ganando lo mismo que estoy ganando. Sí. Y eso termina generando un problema en Paraguay o en donde sea que ocurra esto. Y esto no es una postura moral en contra de la inmigración ni en contra de los extranjeros. Es porque yo creo que tampoco debemos verla por ese lado. La inmigración la inmigración genera problemas porque es un movimiento masivo de gente tratando de estabilizar un mundo desestabilizado. Claro. En un mundo más estabilizado y donde todos los países tengan un nivel de desarrollo importante, no va a haber gran problema con la inmigración. Claro. La inmigración va a ser una anécdota. Sí. Pero vivimos en un mundo de grandes desigualdades, en un sentido de falta de oportunidades y en otro sentido de desigualdad entre el costo de las cosas en los países pobres y los ingresos que tienen los países ricos en un mundo globalizado, el ingreso que tienen las personas en los países ricos en un mundo globalizado, que genera estas dinámicas de movimiento de gente que causan problemas en todos lados. Sí, hay que decirlo, causa problemas. Eso no es que nosotros después pongamos esos problemas en una matriz racial y digamos, claro, nos pongamos en contra de los extranjeros, es otra cosa, ¿verdad? Claro. Pero los problemas existen. No, a ver, espera. Pero también, como dijimos, la migración en general y las problemáticas que genera es un síntoma de un problema anterior, no es el problema. Claro, a ver, nosotros somos acá, justo acá en Encarnación, nosotros somos producto de la inmigración, nadie se pone en contra de, sino que en nuestro caso, por ejemplo, la migración, nosotros somos sociedades que nos integramos súper bien entre todos, ¿verdad? Pero vos tenés el caso, de cierta manera, en líneas generales, sí, o sea, estamos todos integrados, nadie te pregunta, tu abuelo vio estamos todos integrados. Chino, ruso, alemán, ucraniano, eslovaco, italiano, hombre, de todos lados hay acá, ¿verdad? No hay problema en eso. Estas cuestiones que tienen los países centrales, o sea, muchas veces porque llegan inmigrantes y los costos de vida en zonas para integrarse a la sociedad son bastante elevados. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Vos te terminás formando una suerte de gueto con tu propia comunidad y vos no te terminás integrando realmente a la cultura de ese país. En otro caso acá, por ejemplo, acá en Encarnación todos estamos integrados, todo lo que tuvimos antepasados que llegaron y demás cosas. O sea, mi amigo, yo digo, tenemos más o menos la misma cultura. Ponele. Sí, no, claro, tenemos, o sea, no hay ninguna... igual, yo difiero un poco porque esa integración... Vos diferís porque no comés comida que a mí me gusta. No, yo difiero porque esa integración no se dio de forma tan armónica acá, pero bueno. Bueno, podemos discutirlo con más tiempo, pero bueno,
esas son las cuestiones que trae un poco ¿verdad? La inmigración y cuáles son sus causas y consecuencias. Me parece súper importante también entender esto, ¿verdad? Y retomando un poco lo que es la expresión de esa posición norteamericana acá en la región, una forma que podemos ilustrar, que podemos materializar y que lo pueden, reitero, googlear, ver, etcétera, etcétera, es con los data centers. Estaba viendo que hubo un caso en una zona, creo que el Amazonas, donde nativos indígenas ahí en Brasil pararon la construcción de uno porque afectaba sus zonas Sí, y sí. demás cosas, ¿verdad? Estuve viendo que hay uno que se está queriendo hacer en la provincia, no estoy acordando si es Río Negro, Chubut, en Argentina también. Hay casos por todos lados. Chile vi también que había rechazado uno. Y en ese sentido, hoy los Estados Unidos, para sostener, reitero, en función a lo que dicen su propio informe económico, sostener su economía que está siendo ahí sostenida, vale la redundancia, perdón, por esta burbuja financiera de la IA, ellos necesitan extender sus capacidades productivas y sus rutas comerciales. Claro, totalmente. Mi estimado, nos pasamos, llegué más del tiempo, pero pega, vaya puta. Sí, totalmente. Así no Tenemos todavía. un último programa, ¿verdad? Tenemos, creo que me parece que hay un último programa todavía. Hay un último programa. Hay un último programa. Este es el anteúltimo programa. Qué rápido que pasó, mi estimado. Sí, empezamos tarde también en el año. Empezamos tarde en el año. Ahora el año que viene vamos a comenzar un poquito más temprano. Ya probablemente tenemos discusiones filosóficas al respecto, si será en febrero o en marzo. Pero vamos a estar volviendo mucho más temprano también porque, bueno, el año que viene, año electoral, contiendas aquí, allá, acullá, la vamos a tener nuevamente acá el amigo Esteban Cheranyuk para esta sección y otros menesteres también el año que viene, así que perfecto, nos vamos despidiendo, mi amigo. No, muchísimas gracias, Ezequiel, y nos vemos el próximo programa que espero que se prendan, va a estar muy bueno. Vamos a tratar de condensar un poco todo lo que hablamos este año. Me gusta, espectacular. Muchísimas gracias, Esteban Cheranyuk, aquí a mi izquierda. Nosotros nos vamos despidiendo. Esto fue el Observatorio Político. El programa está siendo presentado por el grupo IDICOM para sus camionetas Maxus y MG. Nos volvemos a encontrar nosotros el jueves acá a las 6 de la tarde por la 89.7 FM de Radio Paraná y nos siguen en todas nuestras plataformas como Paraná Medios, ya sea en YouTube, Twitch, Instagram y Facebook. Hasta la vista, baby.